¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se dedica exclusivamente a los temas legislativos, lo que ocurre en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Hoy, precisamente, estamos transmitiendo para usted desde la Cámara de Diputados, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Adriana. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues estamos a horas de que inicie el último año de esta legislatura. El día de hoy se votó la mesa directiva. Como todos sabemos, quedó Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente de esta mesa. Él es diputado priista de Mérida, Yucatán. Y el día de mañana se instala la primera sesión de este penúltimo periodo ordinario de sesiones de la 63 legislatura, Néstor. Así es, Adriana, y bueno, estuvo caracterizado toda esta etapa previa a las reuniones plenarias de los partidos para definir sus agendas legislativas para este periodo ordinario de sesiones. En donde estuvieron los miembros del gabinete, varios secretarios de Estado estuvieron en todas las plenarias, en la del PRI, en la del Verde, tanto en diputados como en el Senado, y vamos a ver qué fue lo que dijo el secretario José Antonio Meade, secretario de Hacienda, en la plenaria de los senadores del PRI. Y también estuvo con los diputados. Vamos a ver qué dijo. Yo creo que desde varias perspectivas el balance es positivo. Sin duda es positivo desde el punto de vista de estabilidad económica. Hoy hay confianza en México, es una confianza que se siente, es una confianza que se ve reflejada no solamente en los comentarios de analistas y calificadoras, sino en las decisiones de inversión que toman los diferentes agentes económicos, y eso a su vez se refleja en indicadores que impactan en nuestra vida cotidiana, se refleja en trabajo, se refleja en acceso a bienes y servicios, y si vamos revisando lo que tenemos hoy es no solamente una economía en la que se tiene confianza, sino una economía que incluye y que genera oportunidades para los mexicanos. Eso fue lo que dijo el secretario José Antonio Meade, el titular de Hacienda, pero también estuvo en la plenaria de los priistas Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, y habló precisamente de la posición, la estrategia que está llevando a cabo México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cuya segunda ronda comienza precisamente mañana aquí, en la capital del país. Veamos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expuso ante senadores del PRI los retos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Aclaró que México se conduce con una visión constructiva, pero ante las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, el país actuará con decisión firme. Lo que les quiero dejar claro es, México está sentado en la mesa con una visión constructiva y propositiva. Queremos llegar a una mejora que beneficie a los tres países, como fue el mandato presidencial, pero tampoco vamos a estar sentados a cualquier precio. Y nuestra responsabilidad es estar preparados para cualquier escenario. Pidió Guajardo que se mantenga una visión amplia de los beneficios del TLC y no actuar con una actitud limitada ni seguir negociando en las redes sociales. El primero es el pilar que tiene que ver con cuál va a ser la definición de acceso a mercado a partir de un escenario donde NAFTA no existe. Hoy, sin NAFTA, la mitad de los bienes entran prácticamente en tarifa cero sin los beneficios de NAFTA. ¿Qué quiere decir? Que continuará el comercio establecido. No obstante, el secretario de Economía dijo que México estará preparado para cualquier escenario. Y durante la sesión plenaria en el Senado, la clausura estuvo a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, entre otras cosas, planteó que no se politice el tema del fiscal general de la República, ya que se ha politizado. Vamos a ver qué nos dijo el secretario. La reunión plenaria de senadores del PRI fue clausurada este miércoles por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ahí defendió las reformas estructurales que dijo han puesto al país en el camino del desarrollo. También criticó a quienes solo piensan en sus intereses personales. A esos que solo señalan, que solo generan ambientes de crispación, hay que ponerles el freno, no a partir de la confrontación. Hay que ponerles el freno a partir de las ideas, a partir de las transformaciones y a partir fundamentalmente, como lo está haciendo este gobierno,
de los resultados. Osorio Chong pidió a los legisladores sacar la ley en materia de mando único policial o mando mixto. Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, propuso ir a fondo en estas reformas. Estoy cierto de que a partir de la primera generación de reformas estructurales tiene que seguir una segunda generación. Una generación que mire ahora a lo social. Una generación que aproveche los cambios estructurales en la economía, en la productividad, en el empleo de México para generar más riqueza. Otro invitado fue el secretario Aurelio, quien explicó a los senadores que con la reforma educativa se alcanzará la transformación que por décadas se ha buscado para el país. Tenemos que salir a dar la batalla para que México pueda continuar y México sea el Corea del Sur del siglo XXI. México sea la potencia a la que está llamado a ser en el siglo XXI. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, estuvo con los diputados del PRI. Ahí se comprometió a entregar finanzas sanas a pesar de los vaivenes del entorno internacional. Vamos a entregar la administración con una situación de finanzas públicas sanas conforme a estas dos métricas. La deuda cayendo como porcentaje del PIB y la economía con un balance primario que sea sostenible hacia adelante. Finalmente, José Antonio Meade dijo que ante el difícil entorno internacional, México seguirá con una gran disciplina fiscal y finanzas públicas sanas. Y precisamente sobre el tema de la designación del fiscal general, del nuevo fiscal general, pues habló el senador del PAN, Javier Lozano, apoyando la legislación que actualmente está en vigor y que fue aprobada también por legisladores de su propio partido. Te puede caer bien o mal Raúl Cervantes. Puede estar a favor o no de que haya, te puedes simpatizar o no con un partido político, en este caso con el PRI, pero nadie puede dudar de las cartas credenciales de Raúl Cervantes. ¿Sí me explico? Y está haciendo una buena labor. Ahora, que él va a estar en el momento de la promulgación de la nueva ley, ahí no lo sé. O que vamos a hacer el cambio como lo plantea el presidente de la República, no lo sé tampoco. Ya vamos a ver, pero de que esta va a ser la gran agenda de este periodo, no tengo la menor duda. Y yo voy a estar a favor, como tú dices, de lo que sea mejor para el país. Pero tampoco, sí tenemos que blindar nuestras instituciones. Lo que puedo decir de el actual procurador es un hombre íntegro, un hombre que ha probado en pocos meses imparcialidad, profesionalismo y un gran trabajo al frente de la Procuraduría. Así que a pregunta directa sobre la personalidad del hoy procurador, lo contesto tan claro como que es un hombre profesional y que le sirve al país. Pero la discusión al respecto de quién será, pues queda en los senadores, queda en las diferentes fracciones, y creo que hay que despolitizar el tema y hay que actuar en favor de la procuración e impartición de la justicia en el país. Y la grave crisis que vive el partido Morena, derivado de la posible salida de Ricardo Monreal, llegó al legislativo. Vamos a ver qué nos dicen los senadores. Bueno, en el segundo tema, yo quisiera pedirle a Ricardo Monreal que considere muy bien su posicionamiento, lo que él quiere hacer hacia el futuro, y que pensemos también que hemos estado participando en la construcción de este proyecto Morena, que es el instrumento para la transformación de nuestro país. Ningún proyecto personal es más grande que el proyecto de transformar a México. Entonces yo sí le quiero pedir que evalúe muy bien cuál va a ser su futuro, y creo que no hay mayor contribución en estos momentos que pueda tener cualquier político mexicano que colaborar en este cambio que tanto necesita nuestro país. Yo sí le pido a Ricardo que se quede en Morena, y le pido que nos pongamos a trabajar juntos ya por la ciudad y por también cambiar a nuestro país, que es lo que tanto quiere la gente. Y ahora, ¿qué le parece si vamos con mi compañero Víctor Sánchez Baños, quien entrevista al senador Armando Ríos Peter sobre una iniciativa para fomentar a la industria cinematográfica nacional? El cine se convirtió en la tarjeta de presentación de las grandes naciones. Así conocemos la cultura, sus habilidades y también sus deficiencias de cada una de las naciones. Por ello es importante impulsar una de las bellas artes a través de mecanismos jurídicos y legislativos. Y de ello va a platicar con nosotros el senador Armando Ríos Peter. Muchas de las preocupaciones que me ha tocado escuchar de distintos integrantes del sector
especialmente de la falta de financiamiento, de la falta de recursos para el financiamiento del cine mexicano, y en la coyuntura de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, él me planteó una preocupación que es la que estamos tratando de atender. Él lo que me dijo es que en el 94 el sector no fue escuchado, no fue incorporado, no fue claramente defendido, y esto hizo que el cine mexicano, a diferencia del cine de Canadá, pues no quedara con una serie de protecciones que le permitieran garantizar pues una sana condición de mejora, obviamente de expansión y de una buena, desde la parte de la producción hasta la parte de exposición. Entonces, analizando esta problemática que hablamos en aquella ocasión, ideamos hacer una iniciativa, que es la que yo he presentado, y que aparejamos con un punto de acuerdo que le hemos presentado al equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. La primera tiene que ver con buscar financiamiento privado, garantizar que la banca privada se involucre de manera decidida en el financiamiento de este sector, tratando de generar una suerte de banca de segundo piso donde pueda haber recursos que garanticen que la banca privada vea pues de manera proactiva el financiamiento del cine mexicano, incrementar el porcentaje que hoy tiene o los montos que hoy tiene la deducibilidad impositiva, digamos, esta deducibilidad que ha venido ayudando, empujando al sector cinematográfico, también incrementaron un 50%, pero sobre todo involucrar en la negociación del Tratado de Libre Comercio a todas las partes del sector. Y esto fue lo que yo presenté en este punto de acuerdo, lo hicimos juntos con Alfonso Arau. Hubo algunas reuniones que ya hoy permiten identificar que fue involucrada parte de la visión de este sector. A través de recursos fiscales, los mexicanos necesitamos impulsar el buen cine, la cara bonita de nuestro país, todas aquellas virtudes de nuestra sociedad, porque tenemos muchísimas, y es a través del financiamiento al cine, y el cine necesita dinero para hacer mejor cine. Y vamos a ver el análisis que nos tiene Alicia Salgado sobre este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Han concluido ya las reuniones plenarias de las fracciones políticas en tanto la Cámara de Diputados como senadores, y un tema que ha sido recurrente ha sido el de Tratado de Libre Comercio. Claro, es un tema relevante para el país. Desde la semana pasada, en particular cuando el presidente Donald Trump en la reunión de Phoenix, Arizona, que era más una arenga política, dejó entrever la posibilidad de terminar con el tratado, dar la notificación de terminación e iniciar el periodo de 6 meses para hacerlo, y el gobierno ha diseñado un plan alternativo que le llaman algunos el Plan B. Él explicó aquí el Plan B. Es un plan muy concreto. En términos generales es adherirte en todos sentidos a la OMC, y solamente hay un riesgo importante, que tiene que ver con las inversiones y los medios arbitrales para dirimir controversias. Hoy se está trabajando con grupos privados y también transnacionales, multinacionales, y con los senadores para ver qué tipo de modificaciones se tendrían que ejecutar en la ley de inversiones extranjeras, por ejemplo, y en algunas leyes en particular, como la de telecomunicaciones y la de energía, otras más, para garantizar a los inversionistas extranjeros norteamericanos que tengan un cambio en este periodo, y de esa manera minimizar también el impacto que pudiera tener la noticia en los mercados financieros. Yo creo que México puede salir, esta es una opinión particular, pero escuchando al secretario me quedó clara. No es el acabose el no tener el Tratado de Libre Comercio. Hoy prácticamente el 60% de lo que exportamos a Estados Unidos va con arancel cero, y el restante tiene como un 7% de arancel, o sea, no es muy costoso. Lo difícil es no tener paneles, algunos temas de reglas de origen que cambian, pero al final de cuentas México tiene una red de relaciones que debe tejer y debe asegurar en inversión. Ese es el trabajo más difícil que se tendría que realizar, porque incluso debería conllevar una revisión del esquema fiscal, y a estas alturas del partido no está considerado mover el esquema fiscal. En fin, yo les dejo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Considérelo, el Plan B está en marcha. Gracias, Alicia. Y ahora tenemos que ir a un corte, pero no se vaya,
porque al regresar estará con nosotros la diputada Marcela González Salas, presidenta de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados. Volvemos, no se vaya. Y estamos aquí de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros. Y estamos aquí en la Cámara de Diputados con la diputada Marcela González Salas, diputada priista, que además preside la Comisión de Comunicaciones. ¿Cómo estás, Marcela? Encantada de estar contigo, compañera diputada. Marcela, pues estamos a horas de que inicie el penúltimo periodo ordinario de sesiones de esta 63 legislatura. Ya solo nos quedan 2 periodos, muchas iniciativas por dictaminarse, por discutirse, una agenda muy apretada. Tú como presidenta de la Comisión de Comunicaciones, ¿cuál será tu agenda para este penúltimo periodo? Mira, la agenda que tenemos es consolidar la reforma estructural del señor presidente, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, toda vez de que consideramos que es una de las reformas, de las 13 reformas, la que de inmediato empezó a sentir el consumidor, los ciudadanos, el pueblo de México en sus bolsillos. Podemos decir que se cumplió, digamos, el primer objetivo de esta reforma, que fue abrir la competencia y construirle, generar un abanico de oportunidades y de opciones a los consumidores que hoy pagan menos por las llamadas. Hoy, pues, las empresas están luchando por retener a sus clientes. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que lleguemos a todos los municipios. Hoy por hoy tenemos el 80% de los municipios están cubiertos, tienen ya internet, ya pueden tener sus teléfonos celulares. También es algo extraordinario. Hace poco tuve la oportunidad de estar por la sierra de entre Puebla y el estado de Hidalgo y andábamos ahí en las comunidades y fuimos a un mercado y entonces entré a comprar unas cosas y una de las marchantas, vestida de indígena, maravillosa, estaba hablando en su celular y cuando terminó de hablar le dije, ¿en qué idioma estaba hablando? Y me dice, en otomí estaba hablando yo con mi hijo. Entonces te estoy hablando de la sierra entre Hidalgo y Puebla. Entonces lo que queremos es ahora llegar a todos los rincones del país. Aún nos faltan el 20% de los municipios y varias localidades de municipios grandes donde aún no tienen servicio de internet. ¿Qué hay de la calidad del servicio? Porque una de las cosas que finalmente resienten los usuarios es que no encuentran una cobertura y una velocidad suficientes como para poder, pues, desplegar todas las opciones tecnológicas que da lo que es el ancho de banda, la velocidad del internet. Mira, lo que sucedió, y todos lo sabemos, desde que a principios de los años 90, cuando se privatizó Teléfonos de México, que era una empresa paraestatal, se le dio oportunidad a la empresa Teléfonos de México para que se consolidara en el país, pero era la única. Hoy por hoy tenemos una gran oferta, se ha ampliado muchísimo la competencia y como bien dices, Néstor, las empresas están compitiendo y entonces cada vez vamos a lograr, se están instalando mucho más antenas, se están instalando mucho más banda ancha en todo el país y nosotros esperamos que al concluir la administración del presidente Peña hayamos avanzado de manera extraordinaria. Hoy por hoy, al principio de esta administración, 40 millones de mexicanos tenían internet en sus casas, ahora tenemos el 66% de la población tiene. Es un poco más de 65 millones, más casi 70 millones de mexicanos el día de hoy están utilizando internet. La queremos más rápida, la queremos mejor, pero ha sido, si tú te pones a pensar, Néstor, en 4 años ha sido un avance extraordinario. Grandes avances, esta reforma en telecomunicaciones, estas cifras que nos comentas son cifras muy importantes. Sin embargo, existe todavía una brecha entre el acceso a la tecnología. Vemos con el nuevo modelo educativo que se les otorgan en las escuelas a los niños iPads. Se han logrado varios avances, además de telefonía, televisión digital, iPads
¿qué otra cosa se puede ver en tu comisión en este último año? Mira, en este último año también lo que queremos es un trabajo, aparte de trabajo legislativo, que también tenemos nuestra responsabilidad como trabajo político, poder llegar a todas las comunidades donde hemos encontrado un fenómeno que la verdad, pues, podrías hasta pensar que te da risa si tienes, pero no, realmente a la comunidad tienen miedo de que les pongas las antenas. Se dispersó un rumor terrible de que si una mujer embarazada se acercaba a antenas de televisión podía tener un niño con discapacidad o que iban a afectarles en las enfermedades. Entonces sí querían tener las antenas y todas las instalaciones, pero no cerca de las comunidades. Y como son comunidades muy pequeñas, a las empresas no les convenía. Entonces estamos trabajando con ellos para ofertarles tierra que sea prácticamente gratuita para las empresas donde puedan ampliar las redes. Hoy por hoy, de todas maneras, en poco más de 100,000 espacios en el país tienes internet gratuito, todos los hospitales prácticamente, los grandes, las pequeñas clínicas es la siguiente etapa que esperamos se continúe consolidando en la próxima administración para llegar hasta el último punto. Hoy México Conectado, como se llama el programa, ha conectado a muchísimas escuelas, prácticamente todas las escuelas hoy están conectadas. Y algo que yo, si me permiten comentarles, recientemente el Gobierno de la República recibió el premio de la ONU en capacitación en varios de los temas de este México Conectado, en uno importante en el que el señor Presidente de la República ha puesto énfasis fundamentales en la capacitación en todos los niveles. Entonces, se está capacitando tanto a gente de la tercera edad como a jóvenes para que cada vez más vayan entendiendo lo que es esto de Internet. En términos de cambios legislativos, ¿qué podemos esperar en esta materia, en este próximo periodo? ¿O no habrá? ¿O qué es lo que van a hacer? Mira, en este próximo periodo tenemos varias iniciativas. Todas ellas son para beneficiar al consumidor. Tenemos una en donde se pide a las telefónicas que los contratos que tú tienes asignados, por ejemplo, por un determinado monto, que la telefónica te avise que ya llegaste a tu nivel al monto contratado y que lo adicional, si estás de acuerdo en seguirlo utilizando. Porque de repente te llega en tu tarjeta, sobre todo los que tienen paquetes, te llega en tu paquete que en vez de que pagues 1,000 pesos vas a pagar 2,500 porque se te va eso de que cuántos bytes tuviste. Esa es una de ellas. Otra de la que tenemos, que creo es muy importante, es la alerta Amber, que la podamos poner ya en todos los teléfonos, no solo en la televisión, de la que ustedes han sido muy importantes, sino también en los teléfonos. Es otra de los temas que tenemos. Y mucho, reitero, es la ampliación también de las redes, de la instalación de tecnología para llegar a todos los rincones del país. Marcela, para finalizar esta entrevista, también eres miembro de la Comisión de Seguridad Pública, en donde próximamente se van a discutir y en su caso aprobar dos iniciativas que han estado politizándose, la Ley de Seguridad Interior y la del mando único o mando mixto, dos iniciativas muy importantes para este país. ¿Cuál es tu posición y crees que suceda esta aprobación? Mira, yo estoy convencida que en este próximo periodo tenemos que sacar la Ley de Seguridad Interior. Está la Comisión de Gobernación, que también soy miembro de la Comisión de Gobernación, ahí la estamos viendo porque el PAN lo que intentó hacer es, para aprobar la Ley de Seguridad Interior, que se aprobara la ley de mando mixto, pero nosotros como PRI hemos estado analizando lo que ellos proponen como mando mixto y no funciona, vuelve a quedar prácticamente como está, muy atomizadas las policías, no tiene realmente un control. Nosotros seguiremos trabajando porque haya el mando único y solo 32 policías estatales. Y en cuanto a la Ley de Seguridad Interior, estamos convencidos que se requiere, porque hoy por hoy todos sabemos que tanto las Fuerzas Armadas y como la Marina están en las calles sin un marco regulatorio. Alguien dijo que era inconstitucional y otros dicen que vamos a militarizar el país. No es cierto, porque hoy están y lo que queremos es acotarlo. Lo que la ley dice es que
tú tendrás que estar, el ejército, la marina, en un proyecto determinado o en una situación determinada, un tiempo determinado y no todo el tiempo, porque eso ha ido lastimando a nuestras Fuerzas Armadas y además no hay un marco jurídico que le permita a ellos seguir trabajando y además lo que ha provocado eso es que varios de los estados no hayan capacitado su policía, no se hayan preparado porque sabían que estaba el ejército y la marina cuando esas no son sus funciones prioritarias. Diputada González Salas, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Desde las Cámaras. Gracias, Marcela. Buenas noches y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Desde las Cámaras. Recuerde, todos los jueves 10:30 de la noche, Bajo la Lupa, el quehacer legislativo del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Buenas noches. Buenas noches.